Hay algo que casi nadie hace hoy en día, algo tan sencillo, tan al alcance de todos, que precisamente por eso lo hemos olvidado por completo. No requiere dinero, no exige preparación, no necesita una aplicación en el teléfono ni una suscripción mensual y, sin embargo, su ausencia está destruyendo la salud mental de millones de personas. Estoy hablando del silencio. No el silencio incómodo que buscamos llenar con cualquier ruido, no el silencio que nos da miedo porque nos deja a solas con nosotros mismos. Estoy hablando del silencio que sana, del silencio que restaura, del silencio que, cuando aprendemos a habitarlo, se convierte en la voz más poderosa que jamás hayamos escuchado. Piensa un momento en cómo has vivido esta semana. ¿Cuántas horas has pasado en silencio real, sin música de fondo, sin podcast, sin la televisión encendida, aunque no la estuvieras mirando, sin el teléfono en la mano? Si eres honesto contigo mismo, probablemente la respuesta sea muy pocas o ninguna. Y no te digo esto para juzgarte, porque yo también he tenido que aprender esta lección a lo largo de muchos años y no fue fácil. Te lo digo porque creo que ahí en esa respuesta está la raíz de mucho del cansancio, la ansiedad y la confusión que sientes cuando te preguntas por qué, a pesar de tener tanto. Te sientes tan vacío por dentro. Vivimos en una civilización del ruido, no lo digo como metáfora poética, lo digo de manera literal. El ser humano moderno ha construido un mundo donde el silencio es casi imposible. En las ciudades, el ruido del tráfico nunca se detiene. En los hogares, siempre hay algo encendido. En los bolsillos llevamos dispositivos diseñados específicamente para capturar nuestra atención cada pocos minutos. Y lo más curioso, lo más revelador de todo, es que cuando por accidente nos encontramos en silencio, lo primero que hacemos es buscar cómo romperlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos incomoda tanto estar en silencio? ¿Qué es lo que tanto tememos escuchar cuando el ruido se detiene? Creo que la respuesta a esa pregunta es una de las claves más importantes de la vida espiritual. Y hoy quiero explorarla contigo, con calma, sin prisa, porque este tema lo merece. Porque el silencio que vamos a descubrir juntos hoy no es un concepto abstracto ni una práctica de meditación exótica. Es algo profundamente bíblico, profundamente humano, y profundamente necesario para cualquier persona que quiera vivir con paz, con propósito y con esperanza en medio del mundo que tenemos. Hay un versículo en los Salmos que llevo décadas meditando y que cada vez que lo leo me parece más revolucionario. El Salmo 46, en su versículo 10, dice algo que en muchas traducciones se traduce así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras versiones dice: dejad de luchar y reconoced que yo soy Dios. Y en el hebreo original, la palabra que se usa, rafa, significa literalmente soltar, aflojar, dejar caer los brazos, rendirse. No rendirse como el que se da por vencido. Rendirse como el que finalmente deja de cargar un peso que nunca fue suyo. Fíjate en lo que Dios no dice en ese versículo. No dice: estad activos y conoced que yo soy Dios. No dice: trabajad más duro y conoced que yo soy Dios. No dice: resolved todos vuestros problemas y entonces conoced que yo soy Dios. Dice: estad quietos. Primero la quietud, luego el conocimiento, primero el silencio, luego la claridad. Como si Dios nos estuviera diciendo que hay cosas que solo pueden ser comprendidas cuando dejamos de hacer ruido, tanto el ruido exterior como el interior. Quiero que te cuentes algo honesto ahora mismo. Cuando tienes un problema, cuando la ansiedad te aprieta el pecho, cuando no sabes qué decisión tomar, ¿cuál es tu primera reacción? Para la mayoría de nosotros, la respuesta es movernos, hacer algo, buscar información, llamar a alguien, consultar en internet, planificar, controlar. Y no digo que eso esté mal, a veces hay que actuar. Pero lo que me llama profundamente la atención es que casi nunca, nuestra primera reacción es quedarnos quietos, es hacer silencio, es sentarnos y esperar. Y precisamente eso que nunca hacemos primero es lo que Dios nos pide que hagamos. Déjame contarte algo que me pasó hace muchos años cuando era un sacerdote joven y creía que mi trabajo era resolver los problemas de todos los que venían a verme. Había una mujer, la llamaré Marta, que venía a mi despacho semana tras semana con una angustia que no cedía. Había perdido a su marido de manera repentina, tenía 3 hijos pequeños y la vida se le había desmoronado de golpe. Cada vez que venía yo intentaba darle respuestas. Le hablaba de la resurrección, del plan de Dios, del cielo. Y ella me escuchaba con respeto, pero cuando se iba, yo notaba que seguía igual de rota. Un día llegó y antes de que pudiera decir nada, me dijo: padre, ¿podemos simplemente quedarnos en silencio un momento? Y yo, que era joven y nervioso, no supe qué hacer. Me quedé callado. Ella se quedó callada y pasaron 10 minutos en los que no se dijo absolutamente nada.
Cuando ella se levantó para irse, tenía los ojos húmedos, pero la cara diferente, más serena. Y me dijo: hoy fue la primera vez en meses que sentí que no estaba sola. Ese día aprendí algo que ningún libro de teología me había enseñado. A veces el mayor regalo que podemos dar a alguien no son nuestras palabras, es nuestra presencia en silencio, y si eso es verdad entre personas, ¿cuánto más verdad será entre nosotros y Dios? El problema es que hemos construido una relación con Dios que se parece demasiado a nuestras relaciones con los demás, llena de palabras, de peticiones, de listas, de cosas que queremos que haga por nosotros. Y no digo que eso esté mal. La oración de petición es legítima y hermosa. Pero si toda nuestra vida espiritual consiste en hablarle a Dios sin nunca escucharle, si toda nuestra oración es un monólogo donde nosotros hablamos y Dios supuestamente escucha, nos estamos perdiendo la mitad más importante del diálogo, la mitad donde Dios habla. Y Dios, la mayoría de las veces, habla en silencio. El profeta Elías lo descubrió de una manera que me parece uno de los relatos más hermosos y más humanos de toda la Biblia. Lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías acaba de vivir uno de los mayores triunfos de su vida. Ha vencido a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Ha llamado fuego del cielo, ha demostrado ante todo el pueblo que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y sin embargo, al día siguiente, cuando la reina Jezabel le amenaza de muerte, Elías huye al desierto, se sienta bajo un árbol de enebro y le pide a Dios que le deje morir. Dice: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Y se queda dormido de agotamiento. Fíjate en esto. Elías, el gran profeta, el hombre que acababa de ver milagros extraordinarios, está en el suelo, agotado, deprimido, queriendo morir. ¿Y qué hace Dios? ¿Le da un sermón? ¿Le recuerda todos sus logros? ¿Le explica su plan? No. Dios manda un ángel que le toca suavemente y le dice: «Levántate y come». Hay una torta cocida sobre unas brasas y un jarro de agua. Elías come, bebe y se vuelve a dormir. Y el ángel vuelve a tocarle y le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Primero el descanso, primero el alimento, primero el cuidado del cuerpo, y después, solo después, Dios le habla. Elías camina 40 días hasta el monte Horeb, se mete en una cueva y allí Dios le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y Elías le cuenta todo su dolor, su cansancio, su sensación de que es el único que queda fiel, de que todo ha fracasado, y Dios le dice que salga de la cueva porque va a pasar. Y entonces viene un viento huracanado que parte las montañas. Pero Dios no estaba en el viento, y viene un terremoto que sacude la tierra. Pero Dios no estaba en el terremoto, y viene un fuego que arrasa todo. Pero Dios no estaba en el fuego, y después del fuego, dice el texto hebreo, vino una voz de silencio delicado, una brisa suave, un susurro. Y allí estaba Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego? ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios se manifestara en lo espectacular, en lo dramático, en lo que todo el mundo pudiera ver? ¿Y cuántas veces hemos pasado por alto su presencia porque llegó en forma de susurro, en forma de silencio, en forma de esa paz suave que no hace ruido, pero que transforma todo lo que toca? Hay una enfermedad espiritual muy común en nuestro tiempo que yo llamo la adicción al ruido interior. No es solo el ruido de afuera, el de los teléfonos y las pantallas y el tráfico. Es el ruido que generamos nosotros mismos dentro de nuestra mente. Los pensamientos en bucle, las preocupaciones que repasamos una y otra vez sin llegar a ninguna conclusión. Las conversaciones imaginarias donde ensayamos lo que le diríamos a alguien. Los escenarios catastrofistas que construimos sobre cosas que todavía no han pasado y que probablemente nunca pasarán. Ese ruido interior es agotador, y lo más trágico es que la mayoría de las personas no saben que tienen la posibilidad de apagarlo, al menos por un momento, al menos lo suficiente para respirar. San Pablo, en su carta a los Filipenses, escribe algo que me parece uno de los textos más prácticos y más revolucionarios de todo el Nuevo Testamento. Dice: «No os inquietéis por nada, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Hay 3 cosas en ese texto que quiero que notes. La primera: no os inquietéis por nada. No dice no os inquietéis por las cosas grandes.
No dice no os inquietéis cuando podáis evitarlo, dice por nada. Lo cual suena imposible, ¿verdad? Y lo es si intentamos lograrlo con nuestras propias fuerzas. Pero Pablo no nos está dando una instrucción de autoayuda. Nos está describiendo el resultado de algo. Y ese algo es lo segundo. Presentad a Dios vuestras peticiones con oración y acción de gracias. No solo con petición, también con gratitud. Como si antes de pedir ya supiéramos que la respuesta va a ser buena. Como si la confianza fuera el estado natural del corazón que conoce a Dios. Y lo tercero, lo que más me impresiona, la paz de Dios que supera todo entendimiento. No dice la paz que entendemos, no dice la paz que podemos explicar, dice la paz que supera, que va más allá, que está por encima de cualquier explicación racional. Es una paz que no tiene sentido desde fuera. Es la paz de alguien que está en medio de una tormenta y sin embargo no tiene miedo. Es la paz de alguien que no sabe cómo va a resolver su problema y sin embargo no está angustiado. Es la paz que solo puede venir de Dios y que llega cuando hacemos silencio suficiente para recibirla. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental y que pocas veces se explica bien. La diferencia entre el silencio como vacío y el silencio como presencia. Porque hay dos tipos de silencio completamente distintos y confundirlos puede llevarnos a conclusiones equivocadas. El primer tipo de silencio es el silencio del vacío. Es el silencio de la soledad que duele. El silencio de la habitación donde ya no está la persona que amabas. El silencio del teléfono que no suena cuando esperas una llamada importante. El silencio de Dios cuando clamas y parece que nadie escucha. Ese silencio puede ser aterrador. Puede sentirse como abandono. Y es legítimo sentirlo así, porque el dolor es real, pero hay un segundo tipo de silencio. El silencio de la presencia. El silencio del padre que se sienta junto a la cama de su hijo enfermo y no dice nada, porque no hace falta decir nada. El silencio de dos personas que se aman profundamente y que pueden estar juntas sin necesidad de hablar. El silencio de la naturaleza al amanecer cuando todo está quieto y sin embargo todo está vivo. Y el silencio de Dios que no es ausencia, sino cercanía tan profunda que las palabras sobran. El problema es que cuando estamos en el primer tipo de silencio, el del vacío y el dolor, no tenemos la capacidad de reconocer si en realidad estamos siendo visitados por el segundo tipo. Y ahí es donde la fe entra en juego. No como una certeza emocional de que todo va bien, sino como una decisión de confiar en que Dios está presente incluso cuando no lo sentimos. Es como cuando Job, en medio de su sufrimiento más extremo, dice algo que me parece una de las declaraciones de fe más valientes de toda la Biblia. Aunque Él me matara, en Él esperaría. No es la fe del que no sufre, es la fe del que sufre y aún así confía. Hay una práctica concreta que quiero proponerte hoy, no como obligación, sino como invitación. Se llama en la tradición cristiana el examen de conciencia, pero yo prefiero llamarla de otra manera, el momento de quietud intencional. Es sencillo. Consiste en reservar cada día, idealmente en el mismo momento, aunque sea 10 minutos, para estar en silencio deliberado. No para pensar en tus problemas, no para planificar tu día, no para repasar lo que tienes que hacer, sino simplemente para estar, para respirar, para dejar que el ruido interior se asiente como el polvo que se asienta cuando dejas de agitar el agua. En esos 10 minutos puedes empezar con una frase sencilla, algo como Señor, aquí estoy. No traigo nada especial, solo estoy aquí, y luego silencio. Y lo que ocurra en ese silencio, sea lo que sea, lo recibes sin juzgarlo. Si vienen pensamientos, los dejas pasar como nubes. Si viene paz, la recibes con gratitud. Si viene llanto, lo dejas salir. Si no viene nada, también está bien, porque el valor de ese momento no está en lo que sientes. Está en el acto de presentarte, está en la decisión de decir, en medio de toda mi prisa, en medio de todo mi ruido, yo elijo detenerme. Yo elijo estar quieto y confío en que Dios está aquí. Sé que algunos de ustedes están pensando ahora mismo, Padre, eso suena muy bien, pero mi vida no me deja tener 10 minutos de silencio. Tengo hijos, tengo trabajo, tengo responsabilidades. Y lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero déjame hacerte una pregunta. Si el médico te dijera que necesitas tomar una pastilla cada día durante 10 minutos para no tener un infarto, ¿encontrarías esos 10 minutos? Claro que sí, porque tu corazón físico lo necesita. Pues bien, tu corazón espiritual también necesita su medicina diaria. Y esa medicina es el silencio. No se trata de perfección, no se trata de meditar durante horas como un monje en un monasterio. Se trata de comenzar, se trata de dar el primer paso. Y ese primer paso puede ser tan sencillo como apagar la radio en el coche durante el camino al trabajo.
O sentarte a la mesa antes de comer y esperar un minuto en silencio antes de rezar la bendición. O por la noche, antes de dormir, dejar el teléfono a un lado 5 minutos antes de lo habitual. Y simplemente estar quieto en la oscuridad. Esos pequeños momentos de silencio son como grietas en una presa. Al principio parecen insignificantes, pero con el tiempo el agua de la gracia los va ensanchando. Y un día te das cuenta de que algo ha cambiado dentro de ti, que eres más paciente, que reaccionas con menos miedo, que las cosas que antes te desbordaban ahora las puedes sostener con más ecuanimidad. Quiero hablar ahora de algo que está íntimamente relacionado con el silencio y que creo que es una de las fuentes más grandes de sufrimiento innecesario en nuestra época. La incapacidad de soltar el control. Vivimos en una cultura que glorifica el control. El control sobre nuestra agenda, sobre nuestra imagen, sobre nuestros resultados, sobre lo que los demás piensan de nosotros. Y esa necesidad de control, que en el fondo es una forma de miedo, es exactamente lo contrario al silencio sanador. Porque el silencio real exige soltar, exige rendirse, no a la desesperación, sino a la confianza. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice algo que si lo tomáramos en serio cambiaría radicalmente nuestra manera de vivir. Dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a la medida de su vida? En el contexto de la época, un codo era una unidad de medida pequeña. Jesús está diciendo, con toda tu preocupación, con todo tu control, con toda tu ansiedad, ¿puedes alargar tu vida ni un centímetro? ¿Puedes garantizar un solo día más? Y la respuesta, claro, es no. Nadie puede. Y sin embargo, seguimos actuando como si la preocupación fuera productiva, como si angustiarnos por el futuro de alguna manera lo hiciera más seguro. Hay una diferencia fundamental entre la preocupación y la responsabilidad. La responsabilidad dice, haré lo que está en mi mano con diligencia y confianza. La preocupación dice, tengo que controlarlo todo, incluso lo que no puedo controlar, porque si no lo controlo, algo terrible va a pasar. La responsabilidad actúa y luego descansa. La preocupación actúa y luego sigue dando vueltas sin descansar jamás. Y el silencio intencional y confiado es el antídoto más poderoso contra la preocupación. Porque en el silencio aprendemos a distinguir lo que es nuestro de lo que es de Dios. Aprendemos a soltar lo segundo sin abandonar lo primero. Déjame contarte la historia de un hombre que conocí hace años, un empresario al que llamaré Andrés. Andrés había construido su empresa durante 20 años con mucho esfuerzo y sacrificio. Era una empresa mediana, pero era su vida. Y llegó un momento en que la empresa empezó a tener problemas serios, deudas, competencia, un mercado que había cambiado. Andrés no dormía, no comía bien. Estaba irritable con su familia. Vivía en un estado de ansiedad permanente que lo estaba destruyendo por dentro. Un día llegó a verme con la mirada de alguien que ya no sabe a dónde ir. Y lo que me dijo fue, Padre, he rezado, he pedido, he suplicado y Dios no me responde. La empresa sigue hundiéndose. ¿Dónde está Dios?, le pregunté. Andrés, cuando rezas, ¿qué haces exactamente? Me dijo, le digo a Dios todo lo que necesito. Le explico la situación, le pido que arregle las cosas y le pregunté, y después de decirle todo eso, ¿qué haces? Me miró extrañado y dijo, pues sigo preocupándome. Y ahí estaba la clave. Andrés le hablaba a Dios, pero no le escuchaba. Le pedía, pero no confiaba. Oraba, pero no soltaba. Era como si llamara al médico para describir sus síntomas, pero luego rechazara la medicina que le recetaba. Le propuse algo concreto. Cada mañana, antes de revisar el correo electrónico, antes de mirar los números, antes de hacer cualquier cosa relacionada con la empresa, 15 minutos de silencio, sin pedir nada, sin planificar nada. Solo estar quieto y decir, Señor, esta empresa está en tus manos. Yo haré lo que pueda hacer hoy con integridad y diligencia. El resto es tuyo. Y al principio le fue muy difícil. Me decía que en esos 15 minutos su mente se llenaba de números y de miedos. Pero poco a poco, semana a semana, algo fue cambiando. No la empresa, al menos no de inmediato, sino él. Empezó a dormir mejor. Empezó a tomar decisiones con más claridad. Empezó a ver oportunidades que antes no veía porque el miedo le nublaba la visión. Y al cabo de varios meses, la empresa empezó a recuperarse. No por milagro mágico, sino porque Andrés, más sereno, más centrado, más conectado con lo esencial, tomó mejores decisiones. El silencio no resolvió su problema, pero le dio la claridad para resolverlo él. Esto me lleva a algo que quiero explicar con cuidado porque creo que hay una confusión muy extendida sobre lo que significa confiar en Dios. Mucha gente cree que confiar en Dios significa no hacer nada.
cruzarse de brazos y esperar que caiga el maná del cielo. Y eso no es fe, eso es pasividad disfrazada de espiritualidad. La fe verdadera es activa, es la fe de la semilla que se entierra en la tierra oscura y empuja hacia arriba con toda su fuerza, confiando en que hay luz aunque todavía no la vea. Es la fe de Pedro, que da el primer paso fuera de la barca aunque el agua esté agitada. Es la fe que actúa desde la paz, no desde el miedo. Y esa diferencia, actuar desde la paz en lugar de actuar desde el miedo, lo cambia todo. Cuando actuamos desde el miedo tomamos decisiones apresuradas, decimos cosas que no deberíamos decir, cerramos puertas que deberían estar abiertas, herimos a personas que amamos, sacrificamos lo importante por lo urgente. Cuando actuamos desde la paz, desde esa paz que supera todo entendimiento de la que habla Pablo, somos más sabios, somos más compasivos, somos más eficaces. No porque seamos mejores personas en ese momento, sino porque estamos conectados a una fuente de sabiduría que no es la nuestra. Hay un salmo que me acompaña desde hace muchos años y que creo que es una de las descripciones más hermosas del silencio sanador que existe en toda la literatura espiritual. Es el Salmo 131. Es brevísimo, solo 3 versículos, pero cada palabra es un tesoro. Dice así: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Al contrario, mantengo mi alma serena y en paz. Como un niño en brazos de su madre, como un niño, así está mi alma en mí. Israel espera en el Señor ahora y siempre. Cuando leí este salmo por primera vez con atención de verdad, me detuve en esa imagen del niño en brazos de su madre. Y pensé, ¿qué sabe ese niño? No sabe a dónde va. No sabe qué pasará mañana. No entiende los problemas de sus padres ni las dificultades de la vida. No controla absolutamente nada. Y sin embargo está en paz. ¿Por qué? Porque está en brazos de alguien en quien confía completamente, porque sabe con esa certeza profunda que no necesita palabras, que quien lo sostiene no lo va a dejar caer. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No el descanso del cuerpo cansado que se desploma en la cama, sino el descanso del alma que confía. Ese es el descanso que Jesús promete cuando dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os daré descanso. No dice: venid a mí y os daré soluciones. No dice: venid a mí y os quitaré todos los problemas. Dice: os daré descanso. Esa palabra en el griego original, la anapausis, significa un cese del movimiento, un reposo activo, una restauración. Es el descanso del guerrero que puede soltar sus armas por un momento, porque sabe que está a salvo. Es el descanso del viajero que llega a casa después de un largo camino. Y ese descanso, esa paz, ese silencio sanador, no es algo que tengamos que fabricar. Es algo que tenemos que recibir. Para recibirlo, lo único que necesitamos hacer es lo que dice el Salmo 46, estar quietos, soltar, dejar de luchar por un momento, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque decidimos confiar en que aquel que tiene el mundo en sus manos también tiene nuestra vida en las suyas. Quiero hablar ahora de una dimensión del silencio que a menudo se pasa por alto. El silencio como espacio de transformación interior, porque el silencio no solo nos calma, nos cambia. Y ese cambio no siempre es cómodo al principio. Cuando hacemos silencio de verdad, cuando apagamos todos los ruidos externos e internos, a menudo lo primero que emerge no es paz. Es todo lo que hemos estado evitando, el dolor que no hemos procesado, el miedo que no hemos reconocido, la culpa que no hemos confesado, el duelo que no hemos llorado. Y esa es una de las razones por las que le tenemos tanto miedo al silencio. Porque en el silencio no podemos seguir huyendo de nosotros mismos. Pero aquí está la buena noticia, la noticia que cambia todo. Lo que emerge en el silencio no emerge para destruirnos, emerge para ser sanado. Porque el silencio en el que nos adentramos como creyentes no es un silencio vacío y frío. Es un silencio habitado por la presencia de Dios. Y en esa presencia, todo lo que traemos, el dolor, el miedo, la vergüenza, la confusión, todo eso es recibido con una misericordia que no tiene límites. El profeta Isaías, en el capítulo 43, escribe estas palabras de parte de Dios. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. Si cruzas los ríos, no te ahogarás. Si caminas entre las llamas, no te quemarás, ni el fuego te abrasará. No dice, no tendrás aguas que cruzar. No dice, no habrá fuego en tu camino. Dice, yo estaré contigo.
Esa es la promesa, no la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Y esa presencia es lo que el silencio nos permite sentir. He conocido a personas que han pasado por cosas terribles, pérdidas devastadoras, enfermedades graves, traiciones profundas, y algunas de ellas las que han encontrado el camino hacia ese silencio sanador, hacia esa confianza radical en la presencia de Dios, han emergido de sus pruebas con algo que no tenían antes. No solo han sobrevivido, han sido transformadas, han desarrollado una profundidad, una compasión, una sabiduría que no podría haberse adquirido de ninguna otra manera, como el oro que solo se purifica en el fuego, como la perla que solo se forma cuando el ostión recibe un grano de arena que le causa irritación. No estoy romantizando el sufrimiento es real y duele. Pero lo que sí puedo decir, después de años acompañando a personas en sus momentos más oscuros, es que el sufrimiento atravesado en silencio y confianza, el sufrimiento que no se evita ni se niega, sino que se sostiene en la presencia de Dios, ese sufrimiento tiene el poder de producir en nosotros algo que ninguna comodidad podría darnos jamás. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Paciencia, virtud probada, esperanza. Ese es el camino. No es el camino fácil, pero es el camino que lleva a algún lugar real. Quiero detenerme un momento en esa palabra, esperanza. Porque en nuestra época la esperanza está en crisis. Vivimos en un tiempo de cinismo, de desencanto, de fatiga colectiva. Mucha gente ha dejado de esperar porque han sido decepcionados demasiadas veces. Y lo entiendo. Las decepciones duelen, las promesas rotas dejan cicatrices, pero hay una diferencia crucial entre la esperanza humana y la esperanza cristiana. La esperanza humana depende de las circunstancias. Espero que las cosas mejoren, espero que las personas cambien, espero que la suerte cambie y cuando las circunstancias no mejoran, la esperanza se agota. La esperanza cristiana es diferente. No depende de las circunstancias, depende de la naturaleza de Dios. Espero no porque las cosas vayan a salir como yo quiero, sino porque confío en que aquel que sostiene el universo también me sostiene a mí. Espero no porque tenga garantías humanas, sino porque tengo la promesa de aquel que nunca ha fecho una promesa que no haya cumplido. Y esa esperanza que descansa en el carácter de Dios y no en la bondad de las circunstancias, es la que puede sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. Y el silencio es el suelo en el que esa esperanza crece, porque en el silencio es donde dejamos de mirar las circunstancias y empezamos a mirar a Dios. En el silencio es donde nuestros ojos se apartan de la tormenta y se fijan en aquel que camina sobre las aguas. En el silencio es donde el miedo pierde su poder porque nos damos cuenta de que no estamos solos. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de cerrar y es la dimensión comunitaria del silencio. Porque aunque el silencio es ante todo una práctica personal e interior, tiene consecuencias profundas en nuestras relaciones. Una persona que ha aprendido a habitar el silencio es una persona que escucha de manera diferente. No escucha para responder, escucha para comprender, no interrumpe con sus propias soluciones, sostiene el dolor del otro con paciencia, sabe estar presente sin necesitar llenar cada momento con palabras. En una familia, en una amistad, en una comunidad, la presencia de personas que han aprendido el silencio es un regalo incalculable. Porque el mundo está lleno de personas que hablan, que opinan, que aconsejan, que juzgan, pero escasean las personas que saben simplemente estar, que saben sostener, que saben que a veces la presencia silenciosa vale más que 1000 palabras bien elegidas. Jesús, en el relato de Lázaro, cuando llega a la tumba de su amigo y ve a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando. El Evangelio de Juan dice algo que me parece uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura. Jesús se estremeció en su interior y se turbó. Y luego Jesús lloró. No predicó, no explicó. No dio un sermón sobre la resurrección, aunque sabía perfectamente que iba a resucitar a Lázaro. Lloró, estuvo presente en el dolor. Permitió que el dolor de los demás lo tocara. Y los que estaban allí dijeron, mirad cómo le amaba. Eso es lo que el silencio nos enseña a hacer con los demás, a estar presentes de verdad, a dejar que el dolor ajeno nos toque sin huir de él, a ofrecer no soluciones sino compañía, no respuestas sino presencia. Y esa presencia, esa capacidad de estar con el otro en su oscuridad sin necesitar encender la luz artificialmente, es una de las formas más profundas de amor que existen.
Estamos llegando al final de esta conversación y quiero dejarte con algo concreto. No solo una reflexión hermosa que se olvida en cuanto cierras este vídeo, sino algo que puedas llevar contigo hoy, esta tarde, esta noche. Te propongo que esta semana hagas un experimento, solo 7 días. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de encender ninguna pantalla, antes de comenzar el ruido del día, dedica 10 minutos al silencio. Puedes sentarte en una silla en el borde de la cama, en el suelo, donde te resulte cómodo. Cierra los ojos, respira despacio y simplemente di en voz baja o en el corazón: Señor, aquí estoy quieto, confío en ti, y luego silencio. No esperes sentir nada espectacular. No midas el éxito de esos 10 minutos por lo que sientes, mídelo por el hecho de haberlos vivido, por haber elegido, en medio de toda la prisa del mundo, detenerte un momento y recordar quién eres y en quién confías. Y si un día lo olvidas o si la vida se complica y no puedes, no te castigues. Simplemente vuelves al día siguiente. Porque la gracia de Dios no tiene fecha de caducidad. Y cada mañana es, como dice el libro de las Lamentaciones, nueva misericordia. Cada amanecer es una oportunidad de comenzar de nuevo, de soltar lo que cargaste ayer, de abrir las manos y recibir lo que Dios quiere darte hoy. El silencio no es el destino, es el camino. Es el camino hacia la paz que no depende de las circunstancias, hacia la claridad que no viene de tener todas las respuestas, hacia el amor que no tiene miedo, hacia la vida que Jesús prometió cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante no se encuentra en la acumulación de cosas ni en la eliminación de problemas. Se encuentra en la profundidad de la relación con Dios, y esa profundidad solo puede cultivarse en el silencio. Antes de despedirme, quiero que sepas algo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto, es porque algo en tu interior estaba buscando exactamente esto. No fue casualidad. No existen las casualidades en la vida de alguien que está siendo guiado por una providencia que lo conoce por su nombre. Estás aquí porque algo en ti necesitaba escuchar que está bien detenerse, que está bien no tener todas las respuestas, que está bien estar quieto y confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo parece oscuro. El silencio que sana no es el silencio de la desesperación, es el silencio del que confía, el silencio del niño en brazos de su madre, el silencio de Elías bajo el árbol de enebro, agotado pero no abandonado, el silencio de María en la Anunciación cuando, ante lo más incomprensible que jamás le habían dicho, respondió simplemente: hágase en mí según tu palabra. Ese es el silencio al que te invito. No el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio del que tiene tanto que confiar que las palabras se quedan pequeñas. Que Dios te conceda hoy un momento de quietud verdadera. Que en ese momento encuentres no el vacío que temes, sino la presencia que necesitas. Que el ruido del mundo por un instante ceda su lugar a esa voz de silencio delicado en la que Dios habla. Y que esa voz te recuerde, una vez más, que eres amado, que no estás solo, y que en las manos que sostienen las estrellas también estás tú seguro, sostenido y profundamente querido. Que así sea